Estamos en el domingo 10 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, bien sabéis que cuando erais gentiles ibais en pos de los ídolos mudos, según eras conducidos. Por tanto, os declaro que nadie hablando con espíritu de Dios dice anatema a Jesús. Y nadie puede decir Señor Jesús, sino movido por el Espíritu Santo. Hay variedad de carismas, mas un solo Espíritu. Hay diversidad de oficios, pero un solo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero solo Dios, un solo Dios que obra en todas las cosas. Mas los dones exteriores del Espíritu se dan a cada cual para utilidad común. Uno recibe del Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ésta recibe del Espíritu el don de la fe, aquel gracia de curaciones, en el mismo Espíritu. Quien el don de hacer milagros, quien el don de profecía, discreción de espíritus, aquel diversidad de lenguas, otra interpretación de las palabras. Mas todas estas gracias las comunica el mismo y idéntico Espíritu, repartiendo a cada cual según le place. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba así en su interior: Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como también este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de cuanto poseo. Mas el publicano, puesto allá lejos, no osaba levantar los ojos, mas se hería el pecho diciendo: Dios, apiádate de mí, pecador. Y digo que éste volvió justificado a su casa y no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En primer lugar, quería hacer un anuncio importante. Hoy comienza el mes de agosto. Es el mes se podría decir, del Corazón Inmaculado de María. En este mes, el día 22 es la fiesta del Corazón Inmaculado de María. El día 15 es la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Entonces, yo quería comenzar hoy mismo una novena de misas, y que todos nos uniéramos a estas misas, porque ahorita la situación del mundo es tan mala, tan desastrosa, tan inquietante, que tal vez en la historia no se ha visto algo parecido. Los malos tienen demasiado poder y hay muchos peligros que acechan a la Iglesia y a las naciones. Entonces, yo quería hacer una novena de misas, porque la Santa Misa es la oración más importante de todas, y de la cual todas las oraciones sacan su virtud, su fuerza, porque todas las gracias vienen de la pasión de nuestro Señor, y la misa es la renovación de la pasión de nuestro Señor. Y vamos a ofrecer esta novena en honor al Corazón Inmaculado de María, para que se apiade de este mundo, para que ella acelere su triunfo. Como ella dijo, al final mi corazón inmaculado triunfará. Entonces vamos a ofrecer esta novena de misas por esta intención. Las personas que se pueden unir a esta misa, sobre todo cuando no pueden asistir a estas misas, en su casa diciendo el rosario, con la misma intención de unirse a estas misas, con la intención de hacer
de reparación al corazón inmaculado de María para que se apiade de este mundo, se apiade sobre todo de la Santa Iglesia, la verdadera Iglesia católica, no la Iglesia conciliar, sino la verdadera Iglesia católica, y de todos aquellos que de alguna manera que quieren ayudar al reino, al triunfo del reino de Jesucristo en este mundo. Entonces pueden unirse diciendo el rosario a esta intención, y al final del rosario decir la consagración del género humano. La vamos a decir hoy después de misa, la consagración del género humano al corazón inmaculado de María, que está en el librito del manual del ejercitante que ustedes tienen en la página 166. Entonces la pueden decir esto, y al final las 3 invocaciones al corazón inmaculado de María. Todos lo pueden hacer también en sus casas, en sus familias, y simplemente el rosario que dicen habitualmente lo dicen con esta intención, añadiendo la consagración del Papa Pío XII y las invocaciones. Se pueden añadir algo más si ustedes quieren, algún sacrificio, alguna buena obra, sería mejor. Eso cada quien ve. Hay un sacrificio que es muy difícil, pero que no hace ningún daño, es decir, el rosario con los brazos en cruz. Eso no hace daño a nadie, y pues se puede decir, y es bastante difícil, pero es un buen sacrificio cuando se dice el rosario. Si pueden hacerlo, pues si quieren hacerlo, lo pueden hacer así. Entonces esperemos que la Virgen pues tenga compasión de este mundo, y haya muchas personas que también escuchan este sermón en internet y que tal vez se quieran unir a esta novena de misas al corazón inmaculado de María, porque la Virgen, su corazón, se apiade de este mundo en este momento, en estos tiempos tan difíciles, tan críticos. También les recuerdo que cada vez la situación es más difícil. Los enemigos de Dios están acelerando las cosas. En muchos países ya están haciendo la vacuna obligatoria. Ya aquí en por lo menos 2 estados de México ya es obligatoria la vacuna. No se puede hacer nada si no se tiene la vacuna. Entonces puede darse la eventualidad de que se extienda esto más, y que yo, por ejemplo, no pudiera yo venir a decir la misa. Si esto se vuelve obligatorio, no podemos aceptar que nos pongan esta vacuna a nadie. Entonces por eso yo en el sermón que hice el 18 de julio pasado, ahí ya estaba dando explicaciones para cómo hay que comportarse en el caso de que no hay sacerdote. Les aconsejo de tal vez volver a oír y tomar nota de los consejos que se dan para cómo se debe vivir en caso de ausencia de sacerdote y de misa. Es importante que tomen nota, porque es mejor que esté escrito, porque no sabemos si un día puede haber una guerra y no habrá electricidad, no habrá posibilidad de ver estos videos. Entonces, quién sabe qué va a pasar en el futuro. Hay que prepararse, y si no tomaron nota, pues les aconsejo de oírlo de nuevo y tomar nota de qué es lo que hay que hacer en estos tiempos de aislamiento que pueden venir, si Dios lo permite. Tal vez Dios no lo permita, pidámosle eso a Dios, y es lo que vamos a pedir en la novena, que Dios nos proteja, porque hay muchas personas inocentes que van a sufrir mucho por toda esta agresividad de los enemigos de Dios, que están realmente desencadenados contra todo lo que es bueno. Pidamos por las personas que luchan en el mundo contra esta situación, que Dios las ilumine, que Dios las proteja, que Dios las fortifique,
A veces son personas que ni siquiera son muy creyentes, pero cuando hacen una obra buena, a veces Dios los bendice y les da la gracia de convertirse. Pidamos por todas las personas que en el mundo luchan contra todo lo que está pasando y que tratan de orientar a los demás y que tratan de combatir a los malos. Si somos cristianos, somos soldados de Cristo, no hay que olvidar eso. Y también la vida cristiana es un combate. No es faltar a la caridad, combatir a los malos, porque ellos son enemigos de Dios y debemos defender a nuestro Dios, debemos defender a la Santa Iglesia, debemos defender pues nuestras mismas familias y a nosotros mismos de tanta agresividad, tanta maldad que hay hoy. Es impresionante esta situación que estamos viendo en el mundo, nunca se vio algo parecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído el Santo Evangelio, en el cual nuestro Señor nos estimula a tener mucho cuidado de no caer en esa soberbia del fariseo, que es una persona que hace las cosas bien, porque como dice el Evangelio, él respetaba la ley, respetaba las cosas que Dios pedía que se hicieran, pero lo hacía con mucha soberbia y despreciando a los demás y exaltándose a sí mismo y despreciando a aquellos que también, como ese publicano que estaba ahí, pues estaba arrepentido. Entonces ciertamente su vida pasada de este publicano no era buena, pero si estaba arrepentido, pues Dios ya lo había perdonado. Entonces debemos tener caridad con las personas que se quieren acercar a Dios y que pues no son perfectos y que tienen un pasado difícil. Debemos también tener compasión de ellos, sobre todo si Dios ya los perdonó. Debemos tenerles caridad y no despreciarlos, porque las gracias que nosotros recibimos, aun si se puede decir que en ciertas cosas estamos mejor porque tal vez no hemos hecho pecados muy graves, entonces pues es una gracia de Dios. Quiere decir que si Dios no nos hubiera dado esa gracia, hubiéramos sido tal vez como los otros pecadores. Entonces no debemos apropiarnos aquello que es un don de Dios, ¿verdad? Si hasta la fecha no hemos hecho pecados muy graves, pues hay que humillarse también. No hay que exaltarse, hay que humillarse, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces todos debemos ser humildes. Santa Teresita del Niño Jesús decía que ella también era como la Magdalena. ¿Por qué? Pero en su vida ella no había hecho nada malo, era una santa, pero decía: yo soy también como la Magdalena, yo le doy gracias a Dios porque yo hubiera sido como la Magdalena si Dios no me hubiera mantenido con su mano para que no pecara. Entonces yo también debo humillarme y dar gracias a Dios. Entonces todos debemos tener esa actitud de humildad. Los que se han portado bien, los que se han portado mal, todos somos estamos endeudados con Dios. Así que no debemos exaltarnos a nosotros despreciando a los demás. No es correcto. Esa soberbia puede tener muchas maneras. De alguna manera nosotros podemos ser orgullosos y caer en un cierto fariseísmo. Hay que tener cuidado de permanecer en la humildad, aun si hemos recibido mucho de Dios. Es una gracia de Dios. ¿Por qué yo y por qué no otras personas han sido fieles? Pues es porque Dios ha tenido misericordia de mí. No es porque soy mejor que los demás. San Francisco de Asís
él decía que se estremecía de miedo de saber qué hubiera hecho otra persona con las gracias que él recibió. San Francisco de Asís decía eso, decía, si otra persona hubiera recibido todas las gracias que yo he recibido, eso me da miedo porque a lo mejor hubiera sido mejor que yo, hubiera sido más fiel. Así San Francisco nos da ese ejemplo de humildad, que la cual es condición para nuevas gracias. Aquel que se humilla será exaltado, aquel que se exalta será humillado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y muchas veces nosotros nos complacemos en las gracias que Dios nos ha hecho. No, hay que humillarse y dar gracias. Pero hay una nueva forma de fariseísmo en esta época, y que es esa de los que se consideran justos porque hacen lo que hace este mundo, las cosas que hace este mundo. Entonces hay personas que viven en el mundo, que viven en el vicio, que viven en esa soberbia de la vida que hay y que hoy vemos, y que desprecian a aquellos que se comportan bien, que tal vez tienen una actitud más humilde, más sencilla, como las personas que son buenos católicos, o que son personas normales, personas que se comportan de una manera razonable. Entonces hoy las personas viciosas, las personas que hacen el mal, ven a esas personas que tratan de ser honradas, que tratan de comportarse bien, de una manera correcta, las desprecian porque dicen esas personas son gente tonta, son gente negativa. A su manera de ver ellos, los consideran negativos y desprecian a las personas que se comportan bien. Entonces ese tipo de personas que creen en el mundo, que creen solo en las riquezas, en las diversiones mundanas. Yo no digo, hay diversiones que pueden ser correctas, pero hay diversiones que son mundanas y que buscan solo el dinero, que buscan solo la felicidad de esta vida. Desprecian a aquellos que consideran gente necia, consideran gente tonta, aquellos que tratan de portarse bien, que tratan de hacer las cosas de una manera correcta. Y entonces esas personas que cumplen con su deber y que están todos los días haciendo su deber de Estado, que no tienen tiempo de divertirse y que hacen la voluntad de Dios, que respetan los mandamientos, que respetan a los demás, o que respetan la moral, que se comportan bien, y esas personas malas los desprecian. Dicen, estas personas son personas que son tontas, que son nuestras enemigas porque detestan lo que nosotros hacemos. Entonces vemos hoy como, por ejemplo, personas que hacen el aborto, que viven en concubinato, se creen personas correctas, se creen personas dignas, se creen personas buenas porque no fuman, porque respetan la velocidad en el coche, y porque se ponen las vacunas, o porque siguen lo que dice la prensa. Y los que no hacen eso los consideran como personas nocivas, como personas que están mal, y desprecian a esas buenas familias que tratan de educar bien a sus hijos, que los protegen del vicio, que los protegen de las malas modas. Los desprecian, dicen, esas personas son fanáticos, les llaman nazis, les llaman inventan
cosas para despreciarlos. Y ellos, como siguen todas esas nuevas modas que son de degeneración, que son irracionales porque les gusta lo feo, lo absurdo, la mala música. Entonces ellos desprecian a los buenos católicos que viven una vida ordenada y los ven como personas fanáticas, como gente que es nociva a la sociedad incluso, ¿verdad? Entonces que esto un día va a desencadenar probablemente una persecución de esa gente malvada que hay en el mundo hoy, y que su religión es la diversión, su religión es el dinero, su religión es hacer lo que dicen los medios de comunicación. Sí, hay que vacunarse, se vacunan, hacen cosas que todo el mundo hace y que consideran que son personas correctas porque respetan toda esa mentalidad que es finalmente anticristiana, que no quieren tener hijos porque hoy la moda dice que hay que tener nada más 2 hijos, entonces nada más quieren tener 2 hijos cuando la iglesia siempre ha aconsejado a las familias numerosas. Entonces están obedeciendo a esa mentalidad de actual, que en vez de tener hijos tienen animales, tienen perros y gastan mucho dinero en esos animales, pero andan ahí en la calle con sus animales que los sacan a pasear y se sienten personas importantes, se sienten personas bien porque hacen lo que le gusta al mundo y se creen personas muy correctas y exigen mucho respeto hacia ellos, como si eso fuera lo ideal, cuando eso es una abominación de en vez de tener hijos, de tener animales y gastar tanto dinero en eso. Eso es una especie de adoración de las bestias que desagrada a Dios grandemente. Esos son los nuevos fariseos que desprecian a las personas buenas, que tratan de vivir con orden, que tratan de vivir portarse bien, de vestirse bien. Si hay casos por ejemplo de muchachas que se visten bien y en la escuela o las amigas las tratan mal porque sienten que esa muchacha es diferente y que no es libertina como ellas, entonces la desprecian. Eso es un ejemplo, eso puede pasar a muchos niveles. Entonces ¿qué debemos hacer nosotros? Pues no debemos por ese respeto humano que ha hecho que muchos flaqueen, porque hay muchos que son, por ejemplo, de buena familia, que son buenos católicos, pero para que no digan, para que no los critiquen, para que no los vean mal, entonces se empiezan a comportar como los demás, empiezan a adquirir sus hábitos, sus actitudes, su vestimenta, para quedar bien con este mundo, y poco a poco se van haciendo del mundo, se vuelven del mundo, y llega un momento que esos católicos ya no dicen sus oraciones, ya no dicen su rosario, incluso se alejan de la Santa Misa, porque están siguiendo la corriente de este mundo, de lo que hoy hacen todos, y poco a poco se hacen realmente ellos unos mundanos que van a despreciar a los otros que son católicos, porque dicen esos son excesivos, que pasan su día rezando, que son unos aburridos, que no se divierten, que no viven la vida como hoy todos lo viven. Entonces porque ese tipo de personas mundanas pues tiene horror por los sacrificios, por ejemplo. Ellos no pueden tolerar algo que les hace sufrir,
¿verdad? Por ejemplo, decir el rosario de rodillas, ellos consideran que es un martirio y dicen, no, es porque yo voy a hacer eso. ¿Por qué yo me voy a vestir modestamente si está haciendo calor? No es justo que yo esté sufriendo con este calor y yo tengo derecho a no sufrir en lugar de vestirse correctamente, aunque sí es un sacrificio vestirse correctamente cuando hace mucho calor. Entonces, entonces son enemigos de la cruz. No saben qué es la cruz, no saben qué es la abnegación, qué es el sacrificio, y no entienden eso. No tiene sentido en su mente, no tiene sentido esas cosas, las obligaciones. Entonces, esos nuevos fariseos que están en los medios de comunicación y que están siempre despreciando a las personas que se comportan bien, pero exaltan a las personas que viven en el pecado, que hacen cosas horribles, y los defienden y les hacen publicidad y los presentan como personas que son como personas que son buenas, incluso como si tuvieran derecho para hacer cosas lo más horribles que hay. Y las personas que viven, que son las que mantienen la vida de la sociedad, porque son los que trabajan, son los que hacen que haya estabilidad en la sociedad, pues los consideran personas indeseables, casi como que si fueran agresivos contra ellos. Pues sí, no estamos de acuerdo con esas cosas, es verdad que no estamos de acuerdo, pero nosotros incluso podemos rezar por esos pecadores, pero nunca vamos a aprobar eso de alguna manera, como hace el Papa. El Papa recibe a las personas que dan el peor ejemplo y lo recibe con la sonrisa, con los brazos abiertos, como si fueran unos héroes, y se toma fotografías con ellos en el Vaticano, y eso sale en los periódicos y todo. Entonces, ¿qué está haciendo el Papa? Está promoviendo eso. A los católicos que se comportan bien, nunca, esos no son, no se dice que están bien, porque es al pastor no solo de digamos, pensar en los pecadores, también debe pensar en las personas que se comportan bien, para que animarlas, para fortificarlas, para confirmarlas, estimularlas a permanecer en ese estado, porque no es fácil hoy permanecer buenos en una sociedad que nos es cada vez más agresiva. Entonces, así como los padres no solo se ocupan de sus hijos cuando se portan mal, pero cuando se portan bien también tratan de estimularlos para decir, sin ánimo de adulación, pero simplemente decirles, continúa, eso está bien, sigue portándote bien. Todos necesitamos de alguna manera que nos estimulen, sin adulación, ¿verdad? Cuidado, no hay que adular a la gente. Hay personas que les gusta adular y decir, tú estás muy bien, eso es malo. No hay que adular a la gente, pero a veces uno le puede decir, ánimo, continúa así, ¿verdad? Hay que estimular para que no se desanimen en el buen camino. Eso pueden hacerlo. Muchos papás olvidan de estimular a sus hijos cuando sus hijos se portan bien, y a veces los niños se desaniman porque no tienen ningún estímulo. Entonces, sin ánimo de adulación, hay que estimular a las personas que hacen esfuerzos. Entonces, últimamente el Papa se está encarnizando mucho con lo que queda de conservador en la iglesia oficial, y con eso sí se encarniza, los persigue. Está ahorita en muchas congregaciones con este nuevo documento que salió contra la misa, pues el Papa está persiguiendo a lo poco que queda de tradicional dentro de la iglesia oficial, y está limitando muchas congregaciones que son tenidas más o menos como conservadoras,
y les está enviando visitadores para que las limiten, les prohíban esto, les prohíban aquello, y están cerrando congregaciones de congregaciones que tienen una tendencia conservadora, un poco tradicional, las están cerrando, les están poniendo sacerdotes en la calle. Me cuentan que también, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un seminario en Mendoza, en Argentina, que tenía muchos seminaristas, de un día para otro los cerraron, porque Roma decidió eso, y eran seminaristas más o menos conservadores, y un buen día cierran, todos los ponen en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Sin ninguna razón, porque eso es una molestia para la iglesia conciliar, que haya todavía en la iglesia oficial algunas personas que tienen alguna noción de lo que debería ser, aunque no hagan todo, pues no podemos aprobar eso, pero por lo menos tenían un deseo de hacer algo bien, pues les cierran el seminario y los ponen a todos en la calle de un día para otro. En la iglesia nunca se hicieron las cosas así, siempre había un proceso. Si se tenía que cerrar una congregación, había un procedimiento legal, pero hoy se hacen las cosas de una manera muy arbitraria, y eso por el Papa, que se muestra muy bonachón con todos los degenerados homosexuales y personas de mala vida, ¿verdad? Eso es un nuevo fariseísmo. Están despreciando a la gente que se quiere comportar bien, y Dios sabe que en este tiempo es muy difícil portarse bien. Se necesita doble esfuerzo, porque hay muchas cosas que nos limitan y que nos hacen la vida difícil para vivir nuestra vida cristiana. Entonces es un nuevo fariseísmo, el fariseísmo de los modernistas, de los liberales, católicos liberales, que desprecian a los buenos católicos que tratan de vivir una vida correcta, cristianamente hablando. Entonces, ¿qué hay de ese ecumenismo que se tolera a todas las religiones? Se les tolera a esas personas que viven en el error, que están mal, y con ellos es solo sonrisas, toda la tolerancia hacia ellos, pero con las personas tradicionales no hay esa tolerancia, a menos que esas personas no estén bien bajo control de la iglesia modernista. Entonces hay una especie de actitud, como decirles: entren dentro de la iglesia oficial, todo es bonito, no va a pasar nada, ustedes tienen que regularizar su situación y estar dependiendo del Papa y de la iglesia moderna, y todo va a salir bonito, puras sonrisas, ¿verdad? Cuando Castrillón Hoyos y recibió a Monseñor Felé, están las fotografías, son grandes sonrisas, como si no pasa nada, todo está bien. Pero ya que están adentro, entonces ahí se ve realmente lo que ellos piensan de esos buenos católicos, o de esas como varias defecciones que ha habido de sacerdotes que salieron de la Fraternidad San Pío X y fueron atraídos sobre todo por el cardenal Ratzinger, que hizo muchísimo daño a la tradición, y después, ya que están dentro de la iglesia oficial, entonces ya es otra actitud, y ahí ven ellos lo que es sufrir, ¿verdad? Como el padre Bisig, el que fundó la Fraternidad San Pedro, él era un sacerdote de la Fraternidad San Pío X, y él salió de la fraternidad con las promesas que le hizo el cardenal Ratzinger, y al principio todo era sonrisas, y les dieron muchas cosas, y un poco tiempo después el cardenal, el padre Bisig firmó un documento con el cardenal en el cual les daban el derecho de decir la misa tradicional, pero exclusivamente, o sea, nada más en la Fraternidad San Pedro se iba a decir la misa tradicional,
Pero poco tiempo después, el cardenal Ratzinger les anuncia que ya se podían decir las dos misas en la Fraternidad San Pedro. Y el padre Bisig, indignado, fue a ver al cardenal diciéndole: pero ¿cómo es posible si está firmado? Hemos firmado un documento oficial en el cual nos garantizan que la misa va a ser solo la misa tradicional en la Fraternidad San Pedro. Y el cardenal, con mucha frescura, le dice: sí, es cierto, pero ya la situación ha cambiado. Eso fue la razón que le dio. O sea, que aún firmado, aún hecho de una manera oficial, no se respetó ese acuerdo que había hecho el padre Bisig con el cardenal Ratzinger. Entonces, ahí se ve que una vez que están dentro, son ellos que hacen la ley, son ellos que tienen el sartén por el mango. Entonces los van a perseguir, los van a limitar, ahora que después de este documento del Papa Francisco, resulta que, por ejemplo, ya les están quitando iglesias a la Fraternidad San Pedro, los están echando de las iglesias que les habían dado, y así le va a pasar a la Fraternidad San Pío X, que sigue acercándose cada vez más a Roma. Ya están reconocidos, ya están reconocidos porque tienen la jurisdicción para confesar, para decir, hacer matrimonios, para hacer ordenaciones. Entonces ya están reconocidos, porque cuando nosotros, si criticaban los sacerdotes de la resistencia, criticaban la posibilidad de que hubiera un acuerdo de la Fraternidad San Pío X con Roma. ¿Por qué criticaban este acuerdo? Al cual Monseñor Felee decía: no, es que no hemos hecho un acuerdo, no ha pasado nada, no hay nada. ¿Por qué se critica el acuerdo? Porque el acuerdo es la vía para estar dentro de la iglesia. Entonces, más que el acuerdo, es el hecho de estar dentro de la iglesia modernista. Pero si no se hace acuerdo, pero si de todos modos se entra dentro de la iglesia, pues es lo mismo. Entonces ya están dentro de la iglesia sin haber firmado un papel, porque el papel no es importante. Lo importante son el hecho de estar dentro de la iglesia y estar condicionados, estar dependientes de una autoridad que es antitradición. Ahí está el problema. Entonces ahorita dicen: no, es que no hemos firmado acuerdos. Pero es que los acuerdos no es tanto por haber firmado un papel. El hecho del acuerdo, lo que es grave de los acuerdos, es que ellos estén dentro de la iglesia oficial y estén condicionados por las órdenes y de los superiores modernistas. Entonces ahí está el verdadero problema. Entonces ellos ya están reconocidos, ya tienen. Cuando un sacerdote tiene jurisdicción para confesar, es porque está incardinado. Si no está incardinado, no tiene jurisdicción. Entonces, si ellos tienen ya la jurisdicción de confesar, es porque ya están dentro, están incardinados. Y ellos se alegraron de que el Papa haya dado este permiso de confesar. Entonces ya están dentro. Yo pienso que están dentro, pero todavía ese paso no ha sido consumado plenamente, porque el día que ya la fraternidad esté plenamente dentro de la iglesia oficial, pues entonces ahí van a ver de lo que es capaz el Papa Francisco y cómo ha tratado a todas esas congregaciones que tenían algo de conservadores, cómo las ha perseguido, cómo las ha maltratado a esas pobres personas que llegan y dicen: bueno, ustedes, todos los sacerdotes de esta congregación, todas las religiosas, ya están liberados de sus votos, pueden casarse, y todos en la calle de un día para otro, sin proceso legal. En la iglesia nunca se hizo así. La iglesia hay una legislación, hay un procedimiento, y no se respeta eso.
O sea, es una tiranía insoportable lo que hace este Papa hoy, que anda por ahí mostrándose como un bonachón y no lo es. Es un hombre cruel porque persigue a las personas, las trata muy mal. Eso es preludio de una persecución, porque él es protegido por todos los medios de comunicación, porque está del lado de ellos. Él está haciendo una política masónica dentro de la iglesia, por eso lo defienden. Él apoyó a un obispo que promovía la cuestión de la pederastia en Estados Unidos, lo protegió, y un sacerdote denunció, un obispo, Monseñor Vigano, denunció todo eso porque él era delegado apostólico de Roma en Estados Unidos, él sabía todo, y él lo denunció al Papa Francisco, diciendo: el Papa Francisco está haciendo barbaridades, está protegiendo a los pedófilos. Pues la prensa no habló de esto, sabiendo quién era el Papa Francisco. La prensa no quiso hablar de eso. ¿Por qué? Porque él está de su lado de ellos, y es uno de ellos, lo protegen. Los enemigos de Dios protegen al Papa Francisco porque el Papa Francisco está haciendo la política de ellos dentro de la iglesia. Ahí está el drama que estamos viviendo. Entonces, sí, el Papa es intolerante, sí, es intolerante con la tradición. Y todas esas decisiones tan severas que ha tomado contra gente que no se merecía eso, a ese punto. Y entonces él no duda en mostrar su desprecio en muchas ocasiones por esas personas que tienen un poquito de exigencia de vida cristiana. Ha tenido expresiones como despreciándolos, como que si fueran personas nocivas. Y él es un fariseo porque se siente justo y desprecia a los que hacen el bien. Él se siente justo de promover la iniquidad bajo título de tolerancia, de ecumenismo, falsa caridad, pero no es eso lo que Dios aprueba. Cuidado, no es eso lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero van a terminar corrigiendo el Evangelio, porque el Evangelio dice: aquello que Dios unió, el hombre no lo separe. Jesucristo lo dijo. Y como hoy todos los que se quieren divorciar pues obtienen el permiso de Roma, están volviendo nulas las palabras de nuestro Señor. Eso es escandaloso, eso es herético, porque están promoviendo una herejía. En el fondo están diciendo que el matrimonio no es indisoluble, y eso es una herejía, porque Jesucristo dijo claramente lo contrario, ¿verdad? Entonces, si la Fraternidad San Pío X se pone en manos de esa gente, imaginen ustedes qué tristeza, qué va a ser de todas esas familias, toda esa obra que hizo Monseñor Lefebvre para promover buenas familias, y sí, las había muchas, pero toda esa gente se está yendo a una trampa, y no lo ven o no lo quieren ver, pero esos católicos tradicionalistas que quieren su comodidad, sí, es que ya no voy a tener la misa todos los domingos, es que ya en mi parroquia ya no voy a tener las kermeses como hacen aquí en México, en la tradición. Sí hay la kermés, como si fuera lo más importante, o que a la salida de la misa venden comida, ahí están platicando como si fuera lo más importante. No, lo más importante es la defensa de la fe, aunque no haya que comer, ¿verdad? ¿Qué hacían los cristeros? Pues no había que comer en el monte, y no vivían la comodidad que viven muchos católicos tradicionalistas, que llegan en bonito coche y creen que son católicos ideales porque tienen una vida de exterioridad. Eso ha hecho mucho daño en la tradición, ese tipo de tradicionalismo de fachada,
que ha debilitado mucho la tradición. Por eso, cuando Monseñor Fele quiere hacer esta apertura a Roma, pues ellos siguen, porque no van a abandonar su situación de comodidad, esos católicos tradicionalistas. Es una pena, es una tristeza ver eso, tener que oír y ver eso, pero no debemos seguir ese ejemplo. Y como quiera que sea, un día Dios pondrá en su lugar a los fariseos, los pondrá en su lugar, y un día Dios pondrá en su lugar a las personas que han sido buenas y que han llevado su cruz, ¿verdad? Porque es una cruz, ser aislados, ser despreciados y tratados como personas indeseables, como personas excesivas, como personas fanáticas, y no es así. Oye, una persona que respeta los 10 mandamientos, pues es considerada una persona fanática, ¿verdad? El Papa ya nunca recuerda el 6º mandamiento, no recuerda el 6º mandamiento el Papa, pero sí, cuando salió la vacuna, él casi lo hizo el 11º mandamiento. Sí, todos tienen que vacunarse, o sea, tienen, y era una manera autoritaria que lo dijo, no es que sería bueno o algo así, ¿no? Entonces la vacuna sí es un mandamiento, pero el 6º no, ¿verdad? Y los que no hacen lo que él dice, pues son gente que está mal, que es indeseable, y él mismo los está persiguiendo. Eso, ahí se ve realmente que él está al servicio de los enemigos de Dios. Entonces, bueno, pues en este mes que comenzamos de agosto, no se olviden que la Virgen de Fátima hizo grandes promesas, y que lo que estamos viviendo pues es lo que ella anunció, que el secreto del tercer secreto no fue revelado, y que el tercer secreto que se reveló, que se dijo que haber sido el tercer secreto, pues es una falsificación, porque antes ya se sabía que las primeras palabras del secreto decía: y en Portugal siempre se conservará la fe. Ese era el principio del tercer secreto. Quiere decir que el principio del tercer secreto habla de una cuestión de la fe, pero cuando uno lee el falso secreto, no habla de ese problema. Quiere decir que no se ve la continuidad entre esas primeras palabras y lo que se dice después. Quiere decir que esa es una falsificación, ese tercer secreto. No se quiso revelar el tercer secreto, y personas como el cardenal Ottaviani, que sí leyeron el secreto, ellos dicen otra cosa. Así que el secreto de Fátima es sobre todo una crisis de la fe en la Iglesia. Eso es el tercer secreto. Sobre todo, no digo que no hable de otras cosas, pero sobre todo en el tercer secreto está la descripción de la crisis que estamos viviendo en la Iglesia. Eso es el punto más grave de la situación que hoy vive el mundo, es la crisis de la Iglesia, más que las crisis políticas o las guerras, todo. El punto central o el ojo del huracán es la crisis de la Iglesia. Y si la Iglesia no estuviera en crisis, pues el mundo estaría mejor a todo punto de vista, porque siempre la Iglesia ha tenido una irradiación sobre todo el mundo, incluso a todo nivel. Cuando la Iglesia está bien, eso ayuda a todos, tiene consecuencias incluso económicas, todo. Es muy importante que la Iglesia esté bien, y que en la Iglesia haya prosperidad espiritual, porque muchos están siempre pensando en la economía, pero no, el meollo del problema no es la economía, es la vida espiritual de las almas. Que la Iglesia esté bien, que se difunda la verdad, que se difunda la gracia que transforma las almas. Entonces vamos a pedir en este mes, particularmente por esta intención, hacemos esta novena. Les pido a que todos se unan de la mejor manera que puedan,
Si quieren añadir algo más, por ejemplo, sacrificios, pues no duden en hacer sacrificios, y que la Virgen nos escuche, porque cuando somos muchos a rezar y estamos ofreciendo la Santa Misa, esta novena es sobre todo una novena de misas, pero ustedes se pueden unir con sus rosarios, pidiendo a la Virgen, a su corazón inmaculado, que tenga piedad de este mundo, porque ahorita las cosas cada día están más graves, y una situación que si quieren vacunar a los niños sería un desastre, tal vez irreversible, para la existencia misma de las naciones, porque la Virgen en Fátima dijo que habría naciones que serán aniquiladas. Eso dijo la Virgen en Fátima: habrá naciones que serán aniquiladas. Y si esas vacunas son veneno a largo término, puede ser que haya naciones que desaparezcan. Puede ser el mayor genocidio de la historia. Esperemos que no, pero puede ser, podría ser. Y la gente ingenua va y recibe esas cosas. Dios los proteja, Dios tenga misericordia. Entonces vamos a ofrecerle en esta misa a la Virgen, a nuestro Señor, pidiéndole al corazón inmaculado de María reparación. Nosotros hacemos reparación por los pecados del mundo, para que el corazón inmaculado de María rece por nosotros y obtenga, que sea apresurado ese triunfo que ella nos prometió, para que sea más apresurado, porque ya no podemos más. Y esta situación es invivible, la que estamos viviendo, cada vez es más difícil, y porque Dios proteja a los inocentes. Hay muchas personas que no saben y que son víctimas. Que Dios proteja a los inocentes, a los niños. Los adultos generalmente están mal hoy, pero pidamos por los niños también, para que Dios los conserve en su inocencia, porque ellos son realmente el futuro de la humanidad. Si destruyen a los niños, ya no hay futuro, se acabó, no hay futuro. Vamos a pedir al corazón inmaculado de María que nos proteja a todos nosotros. Corazón inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Corazón inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Corazón inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.